Hola, hola, hola. Buenas tardes. Aquí Pablo Impeluso con ADOC, la Asociación de Documentalistas. Muchas gracias a todos por estar ahí. Estamos comenzando hoy una charla con el director, guionista, productor Freddy Marrero Alfonso. Eh, Estamos haciendo una pequeña antesala, así la gente se va conectando, para no perdernos nada de la charla que vamos a tener con nuestro amigo Freddy. Voy a poner unos trailers para ir enganchándolos, para que vean los bellos trabajos y reconocidos trabajos que ha hecho nuestro invitado. That's it. No one cares. No one cares about us. We are going to become an extinct people. Arabs have 22 countries, and if they live peacefully in them, God bless them all. We want to have one state, we want to have one Jewish state, and there's no compromise on that. See, I don't think they know what to do with this, you know what I mean? Ninguna actividad desarrollada por los macheteros, ninguna, tiene absolutamente nada que ver con terrorismo. And they came there to expel him. So he's basically telling him, you're expelling me, I'm leaving. Filiberto fue heredero de don Pedro Albizu Campos. El líder indiscutible de la organización. He was an agent, a pawn of Cuba. Almost nobody survives a shootout with the FBI. And Filiberto did. Estaba dispuesto a entregarlo todo. Váyase de este país, que este no es su país, este es el país nuestro. I like the name Nuyorican. It has a little rock and roll to it, you know? And we all had that in common, that we all came from the streets of New York. So we knew basketball so well. We knew each other so well. You know, we connected, and it showed when we played. And there was a lot of pride on that team. Pero yo creo que los Nuyorican trajeron juego espectacular. Me imagino que eran bien poquitos los que donkeaban y de momento pues ya el juego se estaba jugando por encima del aro. Se convirtieron de pronto en nuestros embajadores, los principales figuras nuestras internacionales. Se convirtieron en héroes y en casi extraterrestres. Nunca ellos sacaban a colación de que ellos eran Nuyorican, ¿me entiendes? Ellos se sentían bien puertorriqueños. El ambiente que tenía el país era un ambiente tenso. El año después, 1980, son los Juegos Olímpicos de Moscú, donde el gobierno de Estados Unidos decide boicotearlo y el deporte puertorriqueño decide participar. Es una historia medio triste, en el sentido de que el gobierno metió la mano. Y nadie puede decir que sufrió ninguna amenaza de nada.
Y muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo con lo que sucedió en ese momento. Berenice, Pablo. Qué linda la musicalización. Le estaba prestando atención en el tráiler. Parece que Freddy tiene un arte para la parte de musicalización. Sus proyectos siempre tienen una música súper linda. Me era inevitable no estar bailando. ¿Viste? Es Sí. verdad. Uno vio los proyectos, pero al ver el tráiler ahí uno le daba como un ritmito. Bueno, también yo creo que, perdón, entiendo sí. ahí un poco digamos, como el enfoque que dio a Filiberto en todo su mundo musical, ¿no? Porque claramente tiene todo un... Pero bueno, dime, ¿para qué soy buena en esta Hola. ocasión? Hola, encantada. Con gusto conocerte, Berenice. Hola a todos, esto es Conéctate con Ad-Hoc y queremos agradecer al Fondo Flamboyant para las Artes por el apoyo que nos está brindando, que ha hecho posible esta y muchas otras transmisiones de Conéctate con Ad-Hoc. Y aprovecho para hacer un pequeño comercial. Jueves que viene a la misma hora, 5 p.m., tendremos entrevista con Inti Cordera, productor mexicano y fundador de Docs MX, una plataforma, una organización que se dedica al documental desde su exhibición. Tienen un festival muy importante, su creación y su difusión, ¿no? Y el ayudar a los documentalistas a crear. Entonces, quisiera que habamos muchos presentes para que, para hacer lazos internacionales y buscar nuevas alianzas. Así que te dejo con Freddy. No, interesante también que la gente pueda, a través de las redes sociales, que estamos a través de Facebook, hacer preguntas también. Me imagino que debe ser bien interesante ver la visión que tienen por otros lugares, ¿no es cierto? Absolutamente. Ya me están pidiendo la promoción en México para empezar a avisar a todo México que esto va a ocurrir. Así que ojalá sea una entrevista, una conversación de público internacional y mucho documentalista, no lo dudo ni mucho menos. Entonces me imagino millones de personas mirándote el jueves que viene. Ya me pusiste nerviosa, me despido. No, espera, no te vayas así, no te vayas así. Salúdame a Freddy. Hola, Salúdame, Freddy. Saludos, Pablo, saludos, Berenice. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, encantados de tenerte con nosotros el día de hoy. Y pues nada, auguro que esta será una gran conversación donde habrá muchos participantes, no solo gente que te mire, que te vea, que hagan preguntas, que participen y que hagan de esta una conversación lo más activa posible. Así que los dejo. Muchas gracias. Súper gracias, Berenice. Nos vemos al final también para la publicidad, que seguimos ahí dándole duro. Dándole. Nos vemos. Freddy, gracias. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Siempre es bueno tener documentalistas amigos realmente importantes con grandes proyectos. Primero, qué bien que se ve visualmente ahí. Ahí hay un trabajo de producción bien interesante, iluminación, fondo. ¿Es envidiable eso, Freddy? ¿Se ve súper lindo? Bueno, cuento con el apoyo de mi gran amigo Juan Carlos Sánchez, que me está apoyando aquí para asegurar que la transmisión tenga buena internet y buena calidad de sonido e imagen. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Empezamos por el principio. ¿Qué es esto? ¿Por qué los documentales, Freddy? ¿Por qué? Bueno, me gusta mucho en Ad-Hoc que tenemos ese como mantra de que es nuestro álbum de familia, o sea que un
un país sin documentales como una familia sin su álbum familiar, y el documental pues es un retrato de eso precisamente, de lo que es la historia, el presente, el futuro de ya sea una región, un país, una familia, y el documental pues tiene esa fuerza de que cuando te está hablando una persona en un documental, a diferencia de una ficción, tú sabes que esa persona está hablando de sus vivencias, de algo que ha vivido realmente, y pues tiene mucho peso. Por lo menos yo soy muy fanático, me encantan los documentales, han sido parte de mi formación, y pues es mi género favorito. ¿Y desde cuándo? Bueno, yo estudié sociología, Pablo, entonces pues cuando descubrí el cine y los documentales, pues realmente tuvo un impacto en mí, me voló la cabeza, porque era como que el documental era la sociología para mí por otros medios, por unos medios audiovisuales, usando el sonido, usando los rostros de las personas, los testimonios, y definitivamente pues mi formación en las ciencias sociales es previa a mi formación en las comunicaciones y en el documental y en la producción. Entonces eso me hizo ver en el documental como una extensión de lo que eran ya mis inclinaciones de investigación y mis inclinaciones intelectuales, y pues me fascinó. Y también te estoy hablando de una época que tú debes recordar, que fue ese momento en donde salieron muchos los documentales de Michael Moore, y de momento había documentales que eran taquilleros y tenían mucha mejor facturación a nivel de taquilla que incluso ficciones grandes. Entonces pues me impactó mucho definitivamente el trabajo de Michael Moore, el trabajo de Balseros. En ese periodo fue que yo realmente tuve un impacto muy grande para lo que es el documental y lo que ha sido para mí hoy día. Pero entonces tú estudiaste sociología, me dices. Sí, yo estudié sociología en Puerto Rico y en Nueva York. Y estando en Nueva York, yo me vinculé mucho a la lucha por la salida de la Marina de Vieques. Y ahí yo creé una página web que se llamaba viequeslibre.org. Y estando en Nueva York explota la intifada en Palestina. Y me dio una curiosidad porque siempre hablábamos de Vieques como que era un territorio ocupado. Entonces, al estar en Nueva York, la intifada se siente muy de cerca porque hay una comunidad árabe de Palestina, hay una comunidad también judía, sionista, muy grande, y chocaban, y eso me llamó la atención y decidí explorar ese tema. Y ahí, con la ayuda de mi amigo Juan Casaña, pues fuimos a Palestina, y ahí fue que trabajé por primera vez en un documental, porque dije, bueno, si hago este viaje, esta peregrinación, y regreso a Puerto Rico o a Nueva York y cuento lo que vi, pues la gente no me va a creer, va a ser un testimonio más, pero quisiera grabarlo, quisiera registrarlo para mostrarlo. Excelente. ¿Qué año fue eso? Sí, estamos hablando de que eso fue para el 2002. Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste por allá? Estuve unas 5 semanas en Palestina. Eso fue parte de un intercambio con un grupo de solidaridad internacional que estuvo llevando activistas, y yo, estando en Nueva York, pues logré conectar con ellos y me permitieron trabajar con independencia con mi amigo Juan Casañas para rodar ese documental, que fue el primer documental que yo hice, y fue, o sea, fue desfachatado realmente, o sea, una pura aventura, pero fue una gran aprendizaje, porque aprendí en el rodaje de Juan Casaña y luego en la postproducción con Gabriel Cos, que fue mi primer maestro de documental. Yo siempre lo digo, que también pues tenemos el crédito compartido de lo que surgió de ese material que se llama Aljurilla, y con Gabriel en el montaje aprendí cómo se construía una narrativa documental. Ok, lo puse, el documental lo había puesto inicialmente en la charla que tuve previo, lo voy a poner nuevamente para que nos explique algunos detalles sobre él, si te parece bien. Segundito.
That's it. No one cares. No one cares about us. We are going to become an extinct people. The Arabs have 22 countries, and if they live peacefully in them, God bless them all. We want to have one state, we want to have one Jewish state, and there's no compromise on that. See, I don't think they know what to do with this, you know what I mean? ¿Qué es lo que era? ¿Que fuiste para allá con todo eso? Sí, Fue una experiencia súper fuerte. Debo aclarar de que como estaba trabajando en un colectivo, el Movimiento de Solidaridad Internacional, también hubo, y el Indie Media de Nueva York, también se compartió mucho de pietaje a nivel de fotografía, y parte de la fotografía la tomé yo, la parte la tomó Juan Casaña, pero también parte la tomó Kevin Sborgak, que había estado allí como Indie Media, y entonces eso me dio la oportunidad de combinar diferentes momentos, aunque yo estuve solo 5 semanas, pero de combinar cosas como la masacre de Jenin, que yo no había estado, y definitivamente pues sí, fue un documental de aprendizaje, pero al mismo tiempo con un propósito muy claro, que era un propósito de difundir, de que las personas en Puerto Rico supieran lo que estaba pasando allí desde una perspectiva no mediada por ningún interés, sino que eso fue lo que yo vi. O sea, yo vi gente que estaba encerrados en sus sótanos porque el ejército israelí le quitaba las llaves de sus casas y decidían que su casa era una estación militar, gente que necesitaba mover una ambulancia de un lugar a otro y el ejército israelí se lo impedía en los checkpoints, y eso fue un poco lo que logramos documentar. Es un documental de un formato corto de 54 minutos, o sea que sería como una hora para televisión, y se mostró en Puerto Rico en varias presentaciones públicas, y siempre agradezco también a Amado, que en ese momento él era el que dirigía Enlaces Cafés, que nos permitió hacer el estreno en Enlaces Café en San Juan para como eso del 2004, y de verdad que logramos que muchas personas lo vieran en ese momento y abrir los ojos de lo que estaba sucediendo. Lamentablemente es un documental muy frustrante para mí, en el sentido de que uno hace los documentales a veces con la esperanza de que las cosas mejoren, pero en la situación del conflicto de Israel y Palestina, lamentablemente, Pablo, pues la situación en Palestina era muy mala, muy realmente horrible, y crímenes de lesa humanidad cuando yo fui, y ahora en el 2020, pues yo no te podría decir que está mejor, sino que a la población palestina la han seguido disminuyendo, sacando de sus tierras y haciéndole la vida imposible. Así que realmente es un documental que tiene también cierto dolor para uno como director. Lo que trata, el sentimiento ese de mostrar algo y ver que las cosas no cambian, debe ser esa misma sensación, como ese dolor interno de la felicidad de un buen trabajo en ficción de algún actor, pero cuando está doliéndole todo lo que le está pasando. Es como que me imagino que debe ser súper lindo, porque estoy pensando que eso fue como si fuera una universidad tuya, porque lo que aprendiste ahí fue invaluable, quiero imaginar, ¿no es cierto? Sí, claro, y fue muy empírico y con buenos maestros, como te mencioné, Juan Casaña, Gabriel Cosi y otras personas que me ayudaron en el proceso, pero también Bayrex Jiménez me ayudó en la musicalización de ese primer trabajo. Pero sí, fue realmente lo que me dio el interés de tomar el paso de decidir que podía estudiar esto y presentarme a los exámenes de la Escuela de Cine de Cuba,
luego de pasar ese proceso me gustó tanto y lo disfruté tanto que dije, bueno, pero tampoco puedo ser tan amateur. O sea, hay unas cosas, ¿verdad?, que se aprenden y zapatero a sus zapatos, y hay unas cosas que son de técnica, de práctica y de aprendizaje, y entonces eso me ayudó, y también pues me sirvió a nivel personal un poco de quitarme el golpe, ¿verdad?, de todo lo que había vivido con ese documental, de utilizarlo pues de que se difundió públicamente en Puerto Rico en ese momento, y a acceder a la escuela de cine buscando más, buscando algo que había experimentado y me había gustado, y que entendí que podía llevar a cabo. Y así fue como me interesé realmente en estudiar documental de una forma más seria. Y ahí, claro, de alguna manera te ayudó, me imagino, a separarte un poquito de verlo, ¿no? Como si fuera desde atrás de cámara, porque imagino que habrá sido todo un sufrimiento estar viajando por allá, y San Antonio de los Baños te habrá ayudado a tomar un poquito más de distancia, me imagino, y a hacer como en el tema de la preproducción, ir de a poquito y metiéndote en los temas, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, definitivamente ya uno tiene como otra mirada luego de los cursos. Yo te aclaro que yo me presenté, usualmente en la escuela se presentan en dos modalidades. Yo presenté exámenes para documental y producción, y cualquiera de los dos me gustaba igual, y ya eso fue que me escogieron en producción, y mi formación como tal es como productor. Por lo tanto, yo también he hecho producciones de ficción en la escuela, y luego en otros formatos, pero nunca un largometraje. Pero mi formación ya fue como productor, que te da una distancia hasta más fuerte, ¿verdad?, de los materiales, de que a veces es un poco trazar un esquema, bregar con presupuesto, pero definitivamente el aprendizaje del productor en la escuela de cine que yo tuve era de un productor eminentemente creativo, que interviene en la pieza de principio a fin. Pero sí, te digo que ese documental de Palestina pues tuvo sus pequeños demonios y traumas Imagino. para los que yo no estaba preparado, y yo no creo que nadie está preparado de ir a una situación así de guerra y de exterminio y de sistemáticamente oprimir a una población. Y nada, yo me acuerdo que cuando salí de haber rodado la última noche, yo estaba en Jordania, ya había salido del país, estaba en Jordania para viajar a Nueva York, y ahí fue que tuve la catarsis así como de procesar todo lo que había vivido, y como que derramar algunas lágrimas del proceso. Mientras estaba allí, pues ciertamente estaba en un piloto automático de sobrevivir y de hacer el trabajo y de ayudar a la organización que nos había llevado, y también pues recopilar el mayor material posible para el documental, que yo no sabía lo que era una escaleta de rodaje ni nada. O sea, grabado, lo que surgía se grababa y ya. Contabas tu experiencia educativa en Cuba, en San Antonio de los Baños, pero también en algún momento terminaste dando clases, participando en la parte organizativa de la escuela, ¿no es cierto? Sí, sí, también tú sabes que tú y yo nos conocimos como docentes, porque yo también he estado en la docencia en Puerto Rico, y así fue que recuerdo que tú y yo nos conocimos, Pablo, y en un momento también regresé a la escuela de Cuba, en la cátedra misma que me había graduado de producción. En ese momento, y todavía al día de hoy, la escuela es muy abierta de traer de vuelta a la escuela a egresados a que hagan diferentes funciones, ya sean que den talleres, sean profesores, sean coordinadores de cátedra, sean jefes de cátedra, como fue mi caso. Y muchos de los trabajos que se llevan a cabo en la escuela se llevan a cabo por egresados. Recuerda que esta escuela lleva graduando estudiantes de toda Latinoamérica, Europa, África, desde ya finales de los 80. Entonces, pues, la escuela ha sido, pues tiene ese saber a su disposición de muchos estudiantes que tienen, además del conocimiento, pues la pasión y el cariño que genera siempre la Escuela de Cine de Cuba. Y la docencia, pues algo que pues yo he practicado tanto en Puerto Rico, en esa oportunidad, en Cuba, en Costa Rica, en Guatemala, en otros países también he tenido la oportunidad de enseñar.
Qué lindo. Es verdad, nosotros nos conocimos en la Universidad del Turabo, me acuerdo. Bueno, yo creo que tuve la oportunidad de empezar a dar clases porque tú estabas viajando para Cuba, me acuerdo. Sí, me parece que sí, me parece que son esas transiciones. Que hay en la vida que a veces como que dijeron, mira, necesitamos un profesor de producción porque hay un tal Freddy que se nos está escapando para Cuba. Me acuerdo ese momento y después nos vimos. Me acuerdo que yo fui a tomar un taller allá a Cuba y me ayudaste, como que yo te pedí algún consejo de cómo era la vida por allá y todo eso. Wow, Bien sí. interesante. Entonces después, regresaste ya después para acá. ¿Cómo empieza la historia? ¿Qué empezó primero como concepto? Porque uno sabe que hacer un guión y desarrollar una historia lleva muchos años. Muchos de nuestros alumnos, ¿no es cierto?, se piensan que escriben y a los 3 meses ya están filmando y a los 4 días ya lo están proyectando en alguna sala. ¿Qué fue primero, Filiberto o Nuyorican, el proyecto? Filiberto fue primero. Filiberto comenzó en el 2005 y Nuyorican comienza precisamente cuando estuve en Cuba en el 2013-2014, finales del 2013. Y sin embargo, Nuyorican se estrenó primero que Filiberto y Filiberto luego. Es como lo que tú dices, cada historia, cada proyecto a nivel de producción son como unos caminos muy particulares y tú no vas es difícil ver al principio los obstáculos que van a surgir y las bendiciones que van a surgir, y tuvieron dos recorridos muy diferentes. Para mí el de Nuyorican fue un recorrido como el que uno le enseña a los estudiantes según el libro de producción. Desarrollo, preproducción, producción, postproducción, lanzamiento, distribución. Y obviamente no significa que no hubo obstáculos y a veces se mezclan algunas de estas etapas, pero Nuyorican funcionó dentro de una modalidad ya más coherente y estructurada de lo que entendemos que debe ser las fases de producción de un documental. Filiberto ya fue realmente tuvo un camino muy particular. Incluso llegó un momento en lo que llaman pues como una pesadilla, de que llegó el momento en que no se sabía si Filiberto se iba a poder completar o no. O sea, que tuvo todas las fases, desde posibilidades que se iba a hacer, que se iba a hacer rápido, que no se iba a hacer, o sea, pero sí, Filiberto, para contestar tu pregunta y no desviarme mucho, pues... No, está muy bien, está muy bien. En el 2005, septiembre del 2005, precisamente cuando se dan los acontecimientos del asedio y asesinato de Filiberto en Hormiguero, ahí es que comienza. Y siempre pues menciono que fue el compañero Oscar Guerrero que buscó una cámara a Santurce en las oficinas de Rojo Chiringa, que en ese momento Proyecto Chiringa tenía su base ahí. Y por puro impulso fue a grabar allá a Hormiguero. Y hay fotogramas en el documental de eso que grabó Oscar Guerrero. Ya luego Leandro Fabrizi y yo grabamos los fotogramas de Filiberto llegando a San Juan, cuando lo traen aquí a Ciencias Forenses. Y bueno, lo demás es una historia larguísima que podemos abundar partes o no, pero en ese momento fue que se empieza el documental, pero se empieza a grabar como levantando un testimonio documental, no para hacer un documental cinematográfico, sino porque estaba pasando algo de mucho impacto en el país. Para documentarlo, querías documentarlo. Es correcto, todo fue una impulsión de tanto de Oscar Guerrero, de Leandro, mía, de que, bueno, esto va a ser importante, tenemos que tener este material. Y luego hubo como una pausa para poder reflexionar y hacer una investigación, que fue lo que, como resultado de esa investigación, es que entonces se decide, vale la pena trabajar y comprometerse en lo que sería ya un proyecto documental. Si alguien nos está escuchando y capaz que puede pasar que dice Filiberto, ¿quién es Filiberto? Cuéntame un poco un resumen de qué es Filiberto, por qué la importancia de su figura. Bueno, Filiberto fue muy prominente en Puerto Rico porque por lo menos te voy a contar, Pablo, de mi perspectiva, porque cada persona contará a Filiberto a su manera, pero de mi perspectiva, que yo nací en el 75 y Filiberto se va al clandestinaje en el 90, por lo tanto,
ya yo cuando tomo conciencia más adulta a nivel universitario, pues Filiberto era una persona en clandestinaje. Y en Puerto Rico, eso a veces, las personas así que viven afuera de la justicia y retando, crean todo un tipo de mitología alrededor de él. O sea que además de la idiosincrasia de Filiberto como independentista, el pueblo de Puerto Rico pues hablaba de Filiberto porque era una figura que se les había escapado al gobierno de Estados Unidos, que publicaba los afiches en las oficinas postales buscándolo por un tiempo considerable en una isla tan pequeña como Puerto Rico. Entonces, pues Filiberto era esa figura de como un mago que se escapa y que se sabe que se puede esconder en Puerto Rico porque tiene apoyo de las personas. Y bueno, yo conocí a Filiberto, o sea, la idea de Filiberto pues como un líder independentista, como un machetero que estaba siendo de los más buscados y no lo podían encontrar. Eso es como lo que yo conocía inicialmente de Filiberto. Me imagino que personas de diferentes edades y diferentes generaciones te pueden contar algo diferente, pero así fue que yo lo conocí. Luego en los 90 pues me daba cuenta de que hubo esfuerzos más estructurados por el FBI de buscar capturarlo y siempre se rumoraba si estaba en Cuba, si estaba en el centro de la isla, hasta que en ese momento, en el 2005, pues surge esta noticia que impacta a todo el pueblo de Puerto Rico, de que se rodea su casa en Hormiguero, ocurre un tiroteo y él muere desangrado. Y bueno, ahí ya se sabe, ya con la investigación y todo, de su liderazgo en crear no solo los macheteros, sino otras organizaciones políticas militantes y que abogaban por la lucha armada en Puerto Rico. Y descubro una cosa interesante que para mí fue fundamental en darle una mirada al documental que se logró hacer, que había sido músico, trompetista. Entonces, pues, Filiberto es hijo de su época, es un migrante y nació en el 33, fue parte de la migración de puertorriqueños a Nueva York y fue un hijo de todo lo que se dio en la Guerra Fría y todas esas guerras de proxy entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el enfrentamiento a Cuba y todo eso, y la liberación de Puerto Rico siendo hoy día la colonia, ¿verdad?, así más poblada y más vieja del mundo. Así que entre lo que yo conocí y lo que luego la investigación me fue dando, pues realmente pues yo conocía muy poco, sinceramente, y nunca lo conocí en persona. Freddy, te tengo que felicitar, me encantó porque fuiste súper claro y tu explicación, si alguna persona estaba medio perdido de quién era Filiberto, creo que ahora lo tiene súper claro, un poco con la visión que vos lo estabas tomando. Tenemos gente que nos está explicando unas buenas preguntas, pero antes, para estar bien en tema, vamos a poner, si te parece bien, el tráiler de Filiberto y ahora hablamos que hay unas preguntas bien interesantes por ahí. Ninguna actividad desarrollada por los macheteros, ninguna, tiene absolutamente nada que ver con terrorismo. And they came there to expel him. So he's basically telling him, you're expelling me, I'm leaving. Filiberto fue heredero de don Pedro Albizu Campos. El líder indiscutible de la organización. He was an agent, a pawn of Cuba. Almost nobody survives a shootout with the FBI. And Filiberto did. Estaba dispuesto a entregarlo todo. Váyase de este país, que este no es su país, este es el país nuestro.
Ahí estamos, volvimos. Para la gente que le estaba tratando de ver, bueno, ahí explicamos un poquito la historia de Filiberto. Hay una pregunta súper interesante que nosotros, creo que cuando viniste a hablar de esto a la universidad, también los chicos estaban bien preocupados por esto. Juan Carlos Rodríguez, Freddy habla del trabajo del archivo, si tienes tiempo, cómo navegaron esos materiales de ese hombre tan esquivo, cómo llegaron a esa historia, cómo lograron el acceso a los archivos del FBI y cómo conceptualizaron el tratamiento de esos materiales. Gracias, Juan Carlos. Bueno, muchos saludos a mi amigo Juan Carlos Rodríguez. Él me ha entrevistado de Filiberto y ha publicado sobre este tema, de hecho, de las pocas publicaciones a nivel académico que se han hecho sobre Filiberto, así que muy agradecido. Que curiosamente el material del FBI fue de los más fáciles de conseguir, a pesar de Filiberto ser una persona esquiva, con propósito, o sea, que él tenía todo el propósito cada mañana de no dejar su huella, de no tener su identidad, eso sí daba una complicación, pero una vez Filiberto es procesado por 2 juicios en los que se enjuician a Filiberto, uno en Puerto Rico por defenderse al asedio y su arresto en Luquillo el 30 de agosto de 1985 y otro en Hartford por el operativo Águila Blanca, en donde se sustrajo 7.2 millones del almacén de Wells Fargo en Hartford. Eso al ser ya unos casos tan con tanta investigación por parte de las autoridades federales, del FBI, Fiscalía Federal, pues definitivamente eso generó mucha documentación de nombres, de papeles, de fotografías, de audios, y como este fue un caso donde hubo varios coacusados por los arrestos del 30 de agosto, que fueron más de una docena de personas que enfrentaron estos juicios y estos procesos, pues esa evidencia era compartida entre todos ellos, entre sus abogados, además que pues una evidencia del pueblo, o sea, lo que llaman pues, de los ciudadanos que la presentan contra estos acusados, y entonces pues pude hacer cuenta y dar con esa evidencia de forma fragmentaria, en el sentido de que yo no puedo decir que tengo todo lo que se publicó en todos los casos, porque tendría que tener cajas y cajas de evidencia, pero eso se logró tener bastante temprano y ayudó mucho a la investigación, incluso ayudó mucho a buscar de esa evidencia nombres, eventos, y preguntarles entonces a las personas que ya teníamos como en la red de ser entrevistados para que confirmaran o negaban lo que estaba en esos documentos, y aparecían nombres que me permitían en la investigación buscar, contactar con personas que habían participado de estos procesos de investigación o de juicio, y realmente pues fue muy interesante. Los documentos del FBI fueron uno de los documentos más importantes para mover la investigación hacia adelante, al igual que el libro La luz tras la ventana del licenciado Luis Nieves Falcón, que en paz descanse, que daba una biografía, una cronología bien bonita, muy bien hilvanada, bien prolija, como se dice en Argentina, Pablo. Muy bien. Así lo haces para que yo entienda. Gracias. Sí. Y eso sirvió para crear una línea de vida de Filiberto. Entonces, esos fueron como 2 puntos de partida. Uno más enfocado en la vida de Filiberto, a raíz de cosas que se planteaban en el libro del licenciado Nieves Falcón, y otras relacionadas ya luego a los hechos de los macheteros planteados en las investigaciones federales. Y parte de la pregunta de Juan Carlos, como te dije, Pablo, el documental demoró mucho tiempo y mucho más tiempo del que estaba previsto, de lo que se toma un documental normal. Si yo sabía al inicio que iba a demorar 12 años, seguramente no hubiese estado ni el primer mes, porque es un compromiso como que muy fuerte si tú lo sabes de antemano. Entonces, pero capaz que lo que estás queriendo decir es no por el tiempo que te llevó, sino porque en un momento se complicó demasiado, no poder darle continuidad. Sí, hubo muchas dificultades, pero con la pregunta de la investigación, como dice el refrán, que no hay mal que por bien no venga, en el sentido de que aprovechamos en Proyecto Chiringa que la dilación en la producción, la dilación en fondo, ciertas dilaciones que ocurrían fuera de nuestro control,
y yo nunca detuve la investigación, pues ya porque era una curiosidad personal, se tornó algo personal y quizás por momentos obsesivos, de buscar todo lo que yo pudiera conseguir sobre este personaje. Y entonces la dilación de tiempo permitió que la investigación madurara. Y siempre hago este ejemplo, como muchos otros que pudiera mencionar, pero este es uno de los más como que ilustra esto que te quiero decir, Pablo, que fue como en un momento Che Paralitici, el licenciado Che Paralitici, que ha escrito mucho sobre la historia del independentismo en Puerto Rico, la historia de la represión a la independencia, y fue el primer periodista puertorriqueño que va a la cárcel y se reúne con Filiberto y escribe la historia de Filiberto según Filiberto le contó, y él grabó esa entrevista con Filiberto. Y me acuerdo yo abordar a Che y preguntarle sobre ese cassette, y él me dijo, ese cassette existe, Freddy, pero está en una caja que yo no sé dónde está, como nos pasa a todos, como y pasaron tantos años que en un momento me llama, yo no sé si todavía el documental tú lo estás llevando a cabo, pero finalmente encontré en mis cajas y encontré el cassette, y entonces entre la conversación inicial con Che hasta que él me diera el cassette en la mano, pasaron fácilmente unos 6-7 años, Pablo, y eso... Si esto hubiese sido algo que se hacía en 2-3 años, pues nunca hubiésemos tenido eso, y se usó el audio del cassette de Che Paralitici, de esa primera entrevista donde la prensa de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico conoce a Filiberto por sus propias palabras, gracias al trabajo de Che. Pues ese cassette él me lo dio, se digitalizó, yo le pasé una copia digital, que ahora eso también ayuda de que esté disponible para próximas tandas de investigadores e investigadoras sobre este tema. Pero pues la dilación ayudó a que pequeños milagritos como ese ocurrieran y llegaran cosas interesantes que fortalecieron poder tener de dónde agarrarnos para contar la historia usando en la medida de lo posible pues las mejores fuentes y fuentes primarias. Acá Berenice nos está apurando, parece, porque nos mete preguntas así. Ahí nos empujan las preguntas. Yo iba a decir porque nosotros tenemos la suerte que compartimos ADOC, somos de ADOC, pero yo al principio pensaba que todos los de ADOC tenían que haber estudiado en Cuba, porque acá tenemos a una compañera de ADOC también. Me sacó la pregunta. Qué mala que es, Berenice. Por favor, la pregunta. Margarita Ponte también, que yo justamente le dije a Margarita, tú trabajaste en casi todos los proyectos como sonidista en casi todos estuvo, ¿no? Ahí está Freddy pensando. Aljurilla, Filiberto y New York Basket. Y bueno, y los otros que también son de cortometraje, secesionismo y Flor de María. O sea, Margarita siempre ha estado en mis documentales. Yo no sé si duerme ella, porque cuando gente me manda material, aparece en los créditos Margarita Ponte. Yo no sé si pobrecita duerme, si nada, el esposo si la deja trabajar tanto. Hay una pregunta súper interesante, Margarita. ¿Hubo entrevistas que tuviste que hacer más de una vez porque sentiste que cuando hablaron muy cercano de la muerte de Filiberto todavía no sentían confianza o hablaron protegiendo información? No. Se hicieron al licenciado Luis Abreu Elías. Fue la única persona que yo entrevisté más de una vez porque quería clarificar un tema que era muy interesante, que iba a entrar al corte final, ya estaba en un corte avanzado, pero no estaba puesto de una forma que sonara tan orgánica, y entonces se volvió a entrevistar a Abreu Elías y se aprovechó para tocar otros temas con él y llevarlo a otro espacio bien importante de la historia. Hubo entrevistas que fueron kilométricas y hubo más de una sesión, pero no era porque las personas estuvieron pidiendo información. Me acuerdo que a Hilton Fernández Diamante y al hijo y a la hija se le entrevistó en una fase inicial donde era rodaje más que nada para montar un trailer y para ayudar a la investigación, ayudar con el guión, y a Hilton se le entrevistó 2 veces, pero solamente se usó en el material que se ve en el cine, lo que fue ya en la parte propia de la fase de fotografía principal. Lo otro
aunque era muy bueno, y sí estaba muy cerca, como dice Margarita, de esa parte emocional, de que estaba muy cerca de cuando habían asesinado a Filiberto, pues no lo utilizamos. Y nada, que yo recuerde, pues yo creo que esa es mi mejor contestación sobre ese tema de las entrevistas y las dobles entrevistas. Uno sabe que en estos documentales hay muchos que piensan como que se filman, pero por ejemplo, conversando con Ray Figueroa, que fue uno de los que trabajó contigo, ¿no es cierto?, la parte de guión. Lleva mucho tiempo ese trabajito de ver las entrevistas, de armar después una estructura de guión. Cuéntanos quiénes fueron que trabajaron el guión y cómo es ese proceso. Bueno, ya cuando entramos a la parte final, o sea, de lo que se ve en el cine, de la película acabada, porque como hubo tanto falsas salidas, pero ya en ese momento, pues yo vi todo el material, lo vimos Tito Román, que tiene el crédito de editor y así también como de escritor. Para mí sería muy difícil que un editor de un documental sobre todo como que no tiene un narrador en off, no sea escritor también del mismo. Entonces Ray, que fue ya propiamente un escritor, y yo, y los tres compartimos el crédito de la escritura. Y teníamos al Master Jedi, y donde quiera que se encuentre, que está en San Juan, espero que esté bien, a Diego de la Tejera. Él fungió como una especie de consultor de no tanto del guión, pero ya el guión, cuando se estaba enarbolando en imágenes, él veía los cortes y nos daba sus comentarios. Entonces, nosotros hicimos el guión, Ray, Tito y yo, pero sí, el proceso fue tal como mencionas, Pablo. O sea, vimos todo el material, aquí no tratamos de cortar esquinas, y Tito Román era muy serio con eso. O sea, vamos a ver todo el material, vamos a hablar sobre todo el material que vimos, vamos a tomar nota, y después entonces yo veo el material una vez más como editor, y ahí vamos a hacer el guión, y así se hizo. Y a veces uno piensa que se pierde mucho tiempo al inicio, pero realmente rinde mucho fruto a largo plazo, porque ya teníamos un guión muy estructurado con un material real, que no estábamos escribiendo un guión de quimera, sino con el material real de lo que habíamos visto. Y ese guión tenía 4 actos, y lo que se ve en la película es un guión de 3 actos. Hubo un cuarto acto, que es una reunión de guión con este equipo precisamente. Ya yo dije, o sea, tanto como ya yo tenía como todos los sombreros, como director, como productor y como co-guionista, vamos a abrir la mano, vamos a quitar ese cuarto acto que está ahí, porque no está muy bueno y todo, pero no va a funcionar y nos va a afectar en lo que queremos lograr y en el drama que estamos construyendo. Y entonces, pues eso está grabado, hasta Tito Román lo montó por la disciplina de un editor, y se quedó fuera. O sea que entonces podríamos tener una versión Director Cut, un poquito más larga con los 4 actos. No, lo que vamos a hacer, Pablo, es que ya hay unos fondos que ya yo he conseguido para hacer una historia subsiguiente. O sea, es que ese acto era muy largo también, y anticlimatizaba todo. Entiendo. Entonces, como ya no tengo un contrato de que tiene que ser un largometraje, tengo la libertad de contar ese acto, si es 45 minutos, si es 50 minutos, si es 1 hora, si llega largo, si lo quiero dividir en una pequeña serie, pero si eso se va a contar, ya yo estoy trabajando en algunos fondos. NALAC nos ha dado unos fondos para poder traer a Tito Román, que me gustaría trabajar con él, pero sabemos también que la agenda de Tito pues está complicada, que él está trabajando su proyecto Psiquis, y sabemos todo cómo nos ha afectado con nuestros calendarios, todo lo que ha sido este año, ¿verdad?, del COVID y tal, pero hay unos fondos para hacer una historia de continuación para esta película. A nosotros nos pasó con 1950, porque había un personaje de Ricardo Díaz súper interesante. Y cuando revimos todo con José Manuel Dávila, y ahora empezamos a hacer uno sobre Ricardo Díaz, porque es una figura súper importante, y uno se va dando cuenta de esas cosas, que lo que queda afuera a veces es súper interesante. Hay una pregunta de Berenice que le da vergüenza que la pongamos, que es, ¿qué imagina? Ella me saca la pregunta. ¿Qué imaginabas ocurriría con la exhibición de Filiberto en Puerto Rico?
¿Esperabas que tuviera una buena acogida, un éxito que tuvo? Bueno, yo terminé Filiberto el 6 o 7 de septiembre del 2017 en Italia. Y yo ahí estaba coordinando desde Italia el estreno de la película. Cuando yo llego a Puerto Rico, precisamente mi amigo Juan Carlos Sánchez, que ha sido colaborador de Proyecto Chiringa por mucho tiempo, me busca al aeropuerto. Y yo llego a Puerto Rico y Santurce está en un apagón. Había pasado Irma en ese periodo. Yo terminando Filiberto en Italia, estaba pasando Irma. Y pues yo mantuve que la película se iba a estrenar el 23 de septiembre por un homenaje a la caída en combate de Filiberto. Venía el huracán María, me acuerdo Tito Román escribiéndome por WhatsApp, no lo suspendan, no lo cancelen. Yo le dije, no Tito, esto es tan grande que si María nos pasa por encima yo no tengo ni que suspenderlo, o sea, eso va a ser una perugollada. Todo el mundo va a saber que no va a haber documental el 23 de septiembre y así fue, pasó María. Y entonces eso atrasa mucho la exhibición y entonces surge todo lo de el Puerto Rico post María, los escándalos, el apagón y yo dije, María hizo que Filiberto, sin haberse estrenado, ya sea una película outdated, o sea, ya empezó a ponerse vieja sin que nadie la haya visto. Y entonces tuve un periodo de mucha como depresión y tristeza porque pensé que María le iba a cambiar el significado de la película, de que si hubiese pasado María, lo que pasó después de María tenía que haber sido parte de la película, aunque fuera en algunas viñetas de la película reconocer eso. Pero pues dije, ya la película está el DCP y o sea, vamos para adelante. Y se estrenó, todavía había muchas personas sin electricidad y la estrenamos en diciembre en Mayagüez, que fue interesante, una movida interesante de parte nuestra, de Proyecto Chiringa y mía, de entender de que siempre en Puerto Rico todo está centralizado hacia San Juan, pero el cariño de la zona oeste hacia Filiberto y el cariño que las personas de la zona oeste nos brindaron para el documental sin disminuir para nada todo el apoyo que recibimos del área metro, pero era tan especial y hay tantas historias de Filiberto en esa área que yo entendí que si Filiberto escogió el área oeste para hacer su vida del clandestinaje, si escogió el área oeste para tener su último combate, que allí, y allí es que viven sus hijos, pues que allí sería un buen lugar, que sería bien acogida y teníamos programadas 3 proyecciones. Yo hice un forwalling en el cine, pues eso es que renté el cine, si no, no me ponen porque no creían en el proyecto. Los cines nunca creen en estos proyectos y de tres tandas se llenaron todas y abrimos la 4ª y la 5ª, que estaba programado Thor, que bueno, es un superhéroe. Y yo dije ahí en la exhibición, bueno, hoy en vez del martillo de Thor vamos a tener aquí el machete de Filiberto. La gente empezó a aplaudir y la gente no dejaba que le dieran play a la película en Mayagüez hasta que se cercioraran de que no cabía alguien, aunque fuera en la primera butaca, que eso era lo interesante, que a la gente no le importaba estar con el cuello así al frente, pero querían verla. Entonces, después de eso ya me sentí más tranquilo, porque recibí muchos comentarios de apoyo y de las personas del público más difícil, y no digo difícil en un sentido sino el difícil en el sentido que son la gente que más sabe del tema. O sea, la familia de Filiberto, los coacusados con Filiberto, o sea, son la gente que no se le puede vender gato por liebre. Y recibí muchos comentarios de que les había impactado, de que había gustado, de que les gustaba el tono de algunas partes que se había manejado, y entonces pues ya ahí sentí como que más tranquilidad de que nadie me dijo, pero como que no sentí esa depresión que tuve con lo de María, pues ya como un poco se me quitó y entendí que sí, que podíamos hacer un lanzamiento limitado en salas de cine y que podía tener éxito. Lo único que lamento es no haberla puesto en el cine en Ponce. Hice una estrategia de salida en Mayagüez y San Juan, y creo que Ponce, si lo hubiese mercadeado bien, también hubiese podido tener una buena salida en Ponce, pero gracias a la gente buena de Tamara en el Candil, pues tuvimos tremendas proyecciones allá en Ponce y mucha gente la logró ver en el Candil. Súper.
Tengo otras preguntas más. Berenice, yo le amo, no. Vamos a tratar de hacerlo, no te quiero tener acá demasiado tiempo y tenemos que pasar también a New York, que es un súper proyecto. Berenice, ¿qué preguntas te parecen interesantes de la gente que nos están escribiendo? Que tenemos mucha gente escribiendo, gracias a Dios. Parece que Freddy y sus proyectos jala buenos amigos y buena gente. No hay ningún. Ahí está. El día de hoy el gobierno federal no ha divulgado información básica, dice Flavio Cumpiano, sobre la muerte de Filiberto, incluyendo los nombres de los agentes que lo mataron. Nuestros esfuerzos fueron saboteados. ¿Tienes esperanza de que algún día salga esa información? Bueno, Flavio, me estás poniendo en aguas calientes porque tú sabes mucho más de la pregunta que me hace, porque tú conoces mucho. Por eso en la foto, fíjate que en la foto se está riendo, ya se está riendo hasta en la foto. Sí, ya sí. ¿Viste? Te hace eso para... cuéntanos, a ver. Si alguien nos puede ayudar, eres tú, Flavio. Vamos a esperar a ver qué pasa en noviembre y si hacemos un FOIA Act request, a ver si se dan un nombre. Hasta ahora, como dice Flavio Cumpiano, un querido amigo que fue estrecho colaborador de la página viequelibre.org que mencioné. Él manejaba el mailing list y todo un tipo de información. Colaboramos juntos, estuvimos en manifestaciones en Washington, hicimos una marcha él y yo solo con un cartel por Washington exigiendo la salida de la Marina y teníamos un cartel tan bonito que hasta la gente nos paraba para tomarnos fotos. Pero Flavio, no sé, tú sabes que ahora mismo eso no va a ocurrir dentro de la coyuntura y el contexto histórico de Washington. Como menciona el licenciado Flavio Cumpiano, lo que se ha publicado es que quien asesinó a Filiberto se le conoce por el seudónimo Brian. Nunca se sabe el nombre. El gobierno de Puerto Rico demandó al FBI para poder tener acceso a las armas que estuvieron involucradas en el asesinato de Filiberto y le fueron negadas. El gobierno llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y una vez se reafirmó pues la situación colonial de Puerto Rico, donde no se le brindó a Puerto Rico esa información. Así que, pues, como dice, nuestros esfuerzos fueron saboteados en el sentido de que seguramente Flavio de alguna forma está más al tanto y más informado de esos esfuerzos y esos sabotajes. Definitivamente el FBI y las fuerzas policíacas siempre trabajan bajo una pared de silencio para protegerse y lamentablemente pues aquí habían fiscales serios, investigaciones serias que levantaron muchas dudas, incluso las mentiras del FBI de que Filiberto disparó de adentro de su casa hacia afuera a través de una puerta, lo cual cualquier persona que vaya a Hormiguero este año, que pueden ir, de hecho los invito, el 23 de septiembre se cumplen 15 años y va a haber una actividad en la casa de Filiberto, así que el público que está sintonizando aquí está invitado para que vean los agujeros en la puerta de Filiberto y puedan decir si de verdad Filiberto pudo disparar dentro de su casa o fue el FBI que le disparó y por eso se ven las marcas en el techo de la casa de Filiberto de esos disparos. Pero sí, ojalá algún día se libere más información, se libere la carpeta de Filiberto del FBI, se liberen las carpetas de inteligencia naval de Puerto Rico sobre Filiberto y tantas otras personas que no se han liberado. Así que hay mucha información, ¿verdad?, de que queda y así vendrán más documentalistas y más personas interesadas en usar esa información para seguir contando estas y otras historias de que lamentablemente pues no tenemos acceso a toda la información. Sí, hablando de historias, bueno, otra pregunta más. Una cosa que me encantaría, conozco otras personas que también es poder escuchar el audio quieren el audio del discurso final de Filiberto ante el jurado cuando ganó el caso. ¿Tienes esa grabación? La respuesta es que me han dicho que existe, pero yo la busqué, nunca la tuve. Lo que existe es la transcripción, por lo menos en mis archivos de este documental. Lo que existe es la transcripción de su discurso final, que incluso ha sido publicada. Por lo tanto, existe en español y en inglés transcripción de lo que dijo Filiberto. Si alguien que está escuchando esta transmisión o usted conoce a personas que pueda preguntarle, pues definitivamente siempre estamos buscando para completar y tener la mayor cantidad de archivos que puedan estar desparramados sobre Filiberto y sería un gran hallazgo tener ese audio grabado en sonido. Yo no lo tengo. Excelente. Entonces, ahora, hablaste de proyectos interesantes. Vamos a mirar este tráiler a ver qué nos pinta esto.
I like the name Nuyorican. It has a little rock and roll to it, you know? We all had that in common, that we all came from the streets of New York. So we knew basketball so well. We knew each other so well. You know, we connected, and it showed when we played. And there was a lot of pride on that team. Pero yo creo que los Nuyorican trajeron juego espectacular. Me imagino que eran bien poquitos los que donkeaban, y de momento pues ya el juego se estaba jugando por encima del aro. Se convirtieron de pronto en nuestros embajadores, los principales figuras nuestras internacionales. Se convirtieron en héroes y en casi extraterrestres. Nunca ellos sacaban a colación de que ellos eran neorricas, ¿me entiendes? Ellos se sentían bien puertorriqueños. El ambiente que tenía el país era un ambiente tenso. El año después, 1980, son los Juegos Olímpicos de Moscú, donde el gobierno de Estados Unidos decide boicotearlo y el deporte puertorriqueño decide participar. Es una historia medio triste, en el sentido de que el gobierno metió la mano. Y nadie puede decir que sufrió ninguna amenaza de nada. Y muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo con lo que sucedió en ese momento. Berenice me está preguntando, ¿existe el link en Amazon de Nuyorican de alguno de estos proyectos? ¿O está en la página de internet? ¿Cómo es? Bueno, tú estás circulando unos links abajo y, por ejemplo, Berenice, puedes poner watch.nuyo79.com y te lleva directo a Amazon. O poner vod.nuyo79.com y te lleva directo a Amazon. Y las personas que tengan Amazon Prime no tienen que pagar nada, está incluido con su membresía. Y los que no tienen Amazon Prime, solamente con $2, que casi lo que cuesta una cerveza hoy día, lo pueden ver. Así que está accesible y hemos tenido ahora mucho auge nuevamente de personas muy, muy contentas por la accesibilidad que tienen, porque no estaban en Puerto Rico para adquirir el DVD, que sabemos que también lo tenemos en la tiendita de Adoc. También si ponen dvd.nuyo79.com, llegan a la tiendita de Adoc y lo pueden adquirir para que lo conserven. Y está por lo menos ahora mismo en esas dos vías, streaming y DVD. Excelente, excelente. ¿Cómo surge la idea de Nuyorican Basket? Me imagino, no sé, yo me imaginé cuando lo vi no sabiendo del tema, porque realmente yo vine hace 20 años y no conocía mucho de la historia. ¿Surgió por el tema de las Olimpiadas? ¿Que te interesó el tema? ¿O te interesaba el tema del Nuyorican en New York y todo eso? ¿Cómo fue? No, mira, la idea completa viene de Ricardo Olivero Lora, que es codirector junto a Julio César Torres. Ellos comparten el crédito de dirección, y también pues, Ricardo, escritor del documental, y él viene con la idea original por su hermano Fernando Olivero, que está muy vinculado a los esfuerzos del baloncesto actual. Bueno, su familia ha estado vinculada completamente. Su padre también, don Fernando, también ha estado muy vinculado al baloncesto. Y ya Ricardo tenía esa idea. Lo que sucede es que yo, estando en Cuba, leo que se va a abrir una convocatoria de fondos de cine en Puerto Rico. Tú conoces, Pablo, pues lo que en un momento se llamaba la Corporación de Cine y luego pasó a tomar el nombre del programa de cine. Pues entonces se abre una convocatoria. Yo, estando en Cuba, que estoy allí como que no tengo tanta libertad de montarme en un carro y empezar a investigar acá, pensé ya en proyectos que uno dice, mira, este proyecto se estaba trabajando, puede surgir,
Y le digo a Ricardo, y Ricardo y yo habíamos en un momento hecho un proyecto y sometimos para buscar fondos para hacer un documental sobre los colegas y amigos a quienes brindo mi saludo y siempre cuentan con mi respeto por su labor encomiable como militantes, artistas y educadores populares, Papel Machete. Entonces Ricardo y yo habíamos hecho un proyecto en el papel sobre un documental sobre Papel Machete, pero que lamentablemente no recibió el apoyo económico. Y yo estando en Cuba, contacto a Ricardo y le digo, mira, se está abriendo esta convocatoria para documentar, ¿qué tú crees si revisitamos ese proyecto que habíamos trabajado, le damos un poco de forma y lo presentamos aquí, porque no lo habíamos presentado a esa entidad? Pero Ricardo me dice, bueno, el proyecto de Papel Machete me gusta y está muy bien, pero te quiero presentar otro para que me ayudes, como que escojamos cuál tú crees que va a tener más posibilidades, porque ya como que realmente pues a veces uno se cansa de que le digan que no, ¿verdad? Entonces me hizo el pitch por email, básicamente. Yo estando en Cuba, o sea, era un poquito complicada la comunicación y simplemente por email me escribió en un párrafo, mira, de la selección nacional del 79, la mayoría que jugó por ese equipo era New Yorican, el abanderado de toda la delegación era New Yorican y el cuadro regular era New Yorican. Incluso el idioma principal en muchas ocasiones para dirigirlo Flor y Julio pues tenía que ser el inglés, porque no todos hablaban español. Su idioma principal de la mayoría era el inglés y trajeron, ¿verdad?, otra forma hasta de vestimenta y de escuchar música y otra cultura al baloncesto. Entonces, en un momento pues queríamos explorar todo lo que es la influencia newyoricana en el baloncesto de Puerto Rico. Pero bueno, Pablo, tú sabes lo que pasa en la docencia de los estudiantes, que uno siempre dice, bueno, está bueno, pero vamos a enfocarnos en algo que sea aprehensible, que se pueda contar, que lo podamos empaquetar, y gracias a un taller al que Ricardo acudió, gracias a que la propuesta que presentamos, que era eso que te planteo de todo este baloncesto, la influencia de los newyoricans en el baloncesto en general en Puerto Rico, Tancred Ramonet, también un colega que pasó por la Escuela de Cuba como profesor y a quien aprecio mucho, él ayudó a Ricardo a llegar a ese foco que fue muy importante para nosotros de limitarlo a la selección del 79. Y entonces ese tallereo de guión, que es bien importante, por eso es bien importante los fondos de desarrollo para nosotros. No importa cuántos documentales cada quien haya hecho, siempre es bueno la mirada de otras personas que te ayuden a ir como buscando y empacando tu idea. Y entonces pues eso ya definió New Yorican Basket. Así que yo estando en Cuba, yo hice la propuesta junto a Ricardo, yo me encargué de las cosas más de producción, lo apoyé, él estaba en Puerto Rico, así que él tuvo que hacer mucho papeleo, así que él le tocó la parte más de sacar papeles, tú sabes, los papeles oficiales, pero también él escribió todo lo que fue el primer tratamiento y eso se presentó a la entonces Corporación de Cine, y ahí es que surgen los fondos para el documental y eso pues propició de que pues, yo tuviese que regresar de Cuba a Puerto Rico, porque se me habían abierto los fondos para New Yorican y los de Filiberto estaban abriéndose, así que pues era un momento como de venir acá y a aprovechar esa oportunidad para hacer estos trabajos. Pero sí, la idea surgió de esa manera y definitivamente pues yo me encantó la idea, porque me encanta el deporte como espectador y me encanta el baloncesto, y pues participé con Ricardo y luego el equipo fue creciendo y tuvimos la aportación muy valiosa de Julio César Torres, que es un enfermo del deporte. Él quería hacer un programa deportivo por YouTube, porque Julio, al igual que Ricardo, son demasiado pasionales y le encanta el deporte. Entonces que ellos se vivieron el documental, yo me lo viví, y bueno, Eduardo Mariota también, que fue el editor, se lo vivió, Chago como fotógrafo, Ilia Vélez como la productora.
Sí, ella asumió todo lo que fue la jefatura de producción y dirección de producción y bueno, se hizo un equipo muy bonito y quien no puede faltar, pues Margarita Ponte, que también estuvo en Puerto Rico en el sonido directo. Si no, no tenía validez ese proyecto si Margarita no estaba ahí apoyándolo y haciendo el sonido. Interesante, a mí me encantó la parte, claro, el punto, digamos, que enganche. Está bueno el tema de New York, en el básquet, pero el tema de las Olimpiadas, lo que pasó con las Olimpiadas, la entrevista a Romero Barceló, eso estuvo para mí súper interesante, cómo ustedes lo manejaron. Cuéntanos un poquito de todo ese tema. Bueno, sí, la idea desde el guión, Ricardo, mía, y cuando Julio se integra, era que no iba a ser un documental sobre darnos un recuento, una crónica deportiva de un evento, sino que queríamos hurgar un poco debajo de esa piel y llegar a hacer unas reflexiones mayores que estaban presentes ahí, que ignorarlas hubiese sido realmente pues una falta de respeto hacia lo que vivieron nuestros personajes, hacia la época, y había que presentar dinámicas culturales, de identidad, de política, que entonces pues eso no fue dando la posibilidad de tocar otros temas, tocar temas como el bilingüismo o el tema del New York, que nos ayuda mucho Ana Centella, tocar el tema de la polarización que surgió en Puerto Rico al ser el evento más grande multideportivo que se lleva a cabo en Puerto Rico, con todo el tema de la bandera, que siempre en Puerto Rico esa discusión, que si qué bandera se va a poner, la de Puerto Rico, la de Estados Unidos, las dos iguales, una primero, las dos a la vez, y bueno, al final de cuentas, de la forma que se dirimió eso, terminaron el director don Germán Enríquez Sampaio y el gobernador Carlos Romero Barceló, una disputa pública, que era todos los días en los periódicos, ellos tirándose, ¿verdad?, una a otra, que tenían diferentes posiciones, y hay un abucheo al gobernador de Puerto Rico en la inauguración Romero. Entonces, pues eso no se podía dejar fuera porque fue parte de todo ese contexto donde estos jugadores están ahí y muchos de ellos, o sea, defendiendo la bandera de Puerto Rico, y recién hacían pocos años que estaban aquí, ¿verdad?, jugando en la liga puertorriqueña. Entonces, pues quisimos rescatar todos esos matices para hacer de que fuera una película que tanto se comunicara con los fanáticos del baloncesto, pero que pudiese ir un poco más allá de reflexionar sobre una época tan importante en Puerto Rico, en esa transición de la década del 70 al 80. A mí me pareció súper interesante cuando se plantea el tema de que Estados Unidos boicotea la Olimpiada en la Unión Soviética y que Puerto Rico iba a ir. Yo sentí también, o se sentía en el documental, ustedes lo expresaron muy bien, el sentir de los jugadores, ¿no? Como que uno sentía del lado que les costaba hablar sobre ese tema, como que era un dolor fuerte, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros no sabíamos qué iba a decir cada jugador en la entrevista. Obviamente en la entrevista estaba planteado que se le iba a preguntar del tema, pero lo que contestó cada jugador fue una sorpresa. Y esto aquí sí que no habían varias tomas de que es un documental muy auténtico, de que no era corten y se sentara a hablar como para tratar de sacarle lo que está ahí, es lo que dijo cada jugador. Y definitivamente fue una reunión muy fuerte para ellos, que todavía el día de hoy crean esas reacciones de no quiero entrar ahí, o no puedo hablar, o hablar con emoción, o hablar con arrepentimiento, que eso para mí es lo más doloroso de todo. La persona que habla con arrepentimiento de que si yo estuviese ahora en ese momento atrás, ahora yo me doy cuenta que esa era mi única oportunidad de hacer esto en mi carrera deportiva, que por tanto me fajé y hubiese hecho de otra forma. Y eso sí que es lamentable, porque ya tú sabes que uno no puede volver atrás al tiempo. Y todas esas fueron cosas que surgieron de una forma muy auténtica en la entrevista. Y sí, definitivamente, tú mencionas el boicot, y es bien interesante que menciones eso, porque es que el deporte no ocurre fuera del marco social y político. Y entonces a veces hay gente que nos escribe en Facebook o en Twitter, pero la película está buena, pero que es malo que metieron el deporte, en la política. Y es como que nosotros no metimos la política, es que no se puede hacer este cuento bien sin hablarte de la política que estaba metida en el deporte y que todavía el día de hoy lo está. El deporte es
un símbolo bien importante para la política, es un discurso de política, es un discurso de las naciones. Mira lo que pasó con la Olimpiada, ¿verdad? En Alemania, Hitler, la carrera de Jesse Owens, o los afroamericanos apoyando a los Black Panthers con el puño arriba. El deporte y la política no son desligables por más que se quiera. Y de hecho hay gente que nos ha criticado por lo contrario, que nos quedamos muy cortos en meternos en la política, que pena que desaprovechamos la oportunidad del documental para indagar un poco sobre la política. Obviamente, pues, eso son opiniones y son críticas válidas, dependiendo cada quien, alguna persona le va a tornar, quieren estar mucho en el juego y quieren disfrutarse más la parte deportiva y quizás no les gustan esta reflexión sobre el Cerro Maravilla, pero es importante, y otras personas porque quizás no quieren disfrutar tanto de la dinámica del juego y querían entrar un poquito más de la dinámica de Guerra Fría y colonialismo. Yo creo que los directores hicieron un trabajo muy bueno de poder mantenerse, ¿verdad? De ir a la subtrama, pero no olvidarse de la trama central, y en ese aspecto, pues, creo que es una película que lo más interesante a mí como productor me ha dado una satisfacción que yo nunca pensé que yo iba a poder hacer, que era una película que tuviera este impacto, que gustara lo mismo a personas que no conocen de deporte o que sean más universitarios, o sea, que a personas de perfiles bien distintos les comunica y les emociona. Entonces, pues creo que los directores y como directores y como guionistas, y bueno, el trabajo del montador, de Eduardo Mariota, pues lograron ¿verdad? Mantener ese centro, salir y tocar unas cosas importantes, pero volver, y de verdad que ha sido sorprendente la recepción que ha tenido, de ser una película que gusta a casi todo el mundo. Hablando del tema política y mezclado con deporte, yo viví de adolescente el Mundial 78 de fútbol en Argentina. Wow. Argentina campeón del mundo en época de dictadura militar. La pelea que tenían de muchos países de que no querer venir al mundial de fútbol en Argentina, y la gente diciendo de la dictadura. Nosotros en Argentina, yo era adolescente, yo me acuerdo que ponían sticker que los argentinos somos derechos y humanos, porque decían que había tiroteos por ahí, o sea, mezclar el deporte, y por eso para el gobierno militar fue bien importante la fuerza que le pusieron para poder ganar ese mundial. Se habla que hubo corrupción con un partido de Argentina con Perú para que Argentina pudiera ganar para pasar a las próximas rondas. Fue un tema... Es todo un discurso, y el fútbol es uno de los mejores ejemplos. Si me das por ahí, ¿cómo no ver lo que pasó con Maradona y la mano de Dios, ese partido contra Inglaterra, sin entender qué está pasando, la situación de las Malvinas, y cómo... O sea, definitivamente el deporte no ocurre en un vacío de vamos a competir, sino que son discursos que están ahí, y nosotros tratamos de hacerlo con mucho respeto a todos nuestros entrevistados, y tratar de dejar un legado que se pueda, sin agotar esta historia, pero que por lo menos tenga un punto de partida para gente que quiera seguir explorando este tema del audiovisual. Y sabemos que también en lo escrito, y ahí se han escrito libros sobre este tema, pues que también conversar con ellos. Próximos proyectos. Acá, mira, ya te están dando una idea. Luis Pérez, documental sobre el deporte del gallo. Bueno, Luis Pérez es mi primo, Luigi, que tiene una gallera, y yo quería hacer un documental corto con él, porque yo decía que es interesante de que cuando se llamaría La Última Gallera de Puerto Rico. Él abrió una gallera cuando las galleras fueron prohibidas a nivel federal. Ciertamente, pues el problema aquí, pues, es siempre el tiempo, el financiamiento. Sé que ya hay proyectos como ese sobre los gallos. He visto algunos que me han pasado por el frente en las redes. Entonces, pero sí, definitivamente interesante ese punto de entrada, ¿verdad? Porque también es otro punto, tiene los elementos esenciales. Hay conflicto porque el gobierno federal no quiere, los puertorriqueños no quieren. Hay personas en Puerto Rico que son estadistas, pero son galleros, y cómo verán con ese conflicto. Tiene muchos puntos de interés, está el lado económico. Definitivamente un gran documental. En este momento yo poder hacerlo, pues nada, paso, Luis, si consigues el dinero,
Si tienes un presupuesto de por lo menos 6 cifras, le hacemos espacio, pero... Me encantó, me encantó. Próximos proyectos. ¿Hay algún tema que te esté obsesionando como lucubrando en tu cerebro para ver? Estoy un poco todavía en proceso de recuperarme de lo que ha sido pues sacar estos 2 proyectos al mismo tiempo y todo lo que fue el maratón de Filiberto. Entonces estoy más que nada siguiendo responsabilidades y compromisos adquiridos previamente. Estoy trabajando con Benny Matías, una directora muy importante del cine nuyorican en Estados Unidos, directora nuyorican. Estoy trabajando con ella el documental Coquito. Ya se ha rodado y estamos en fase de hacer un último esfuerzo de rodaje y postproducir. En ese aspecto yo soy el coproductor de Puerto Rico, porque Benny es productora general del proyecto y es la coproductora de la parte de Nueva York, pero estoy en ese proyecto como un coproductor minoritario, pero estoy súper contento con el proyecto y bueno, esperando al igual que Benny que la pandemia pues nos dé mejores tiempos para retomar el trabajo que se ha hecho en ese documental, donde exploramos la bebida navideña del coquito y haciendo un análisis de cada uno de sus ingredientes, pues también exploramos mucho lo que es la diáspora, la cultura, la economía, la idiosincrasia de este país. Así que ese es un proyecto que está ahí ocurriendo. Y el que te mencioné, Pablo, de trabajar un documental complementario a Filiberto, no sé si llamarlo una segunda parte, un spin-off, un complementario, una serie transmedia, no sé, pero va a haber algo porque es que yo hice demasiadas entrevistas, hicimos demasiadas entrevistas con Leandro, con Margarita, de muchas cosas, y se quedó un tema muy importante de todo lo que es Filiberto, que el documental Filiberto, tal como está publicado, habla sobre su vida, explora su vida, pero hace falta algo que también hable un poco más sobre ese último periodo clandestino y sobre su muerte. Y estas cosas que hablaba Flavio, de cómo el gobierno de Puerto Rico quería conseguir información y se le ocultó, lo que pasó con Daisy Sánchez cuando ella lo va a entrevistar. O sea, pasaron unas cosas relacionadas a su último periodo de clandestinaje y a su muerte. Y sería una tristeza no contarlo porque ya está rodado. O sea, ya están las entrevistas hechas y en un 90%. Así que esos son los 2 proyectos que estoy llevando a cabo. Y bueno, lo que dice Luigi La Gallera, pues definitivamente yo he hablado con él. Él sabe que ese es un tema que me interesaría, pero no estoy en la posición ahora mismo de ponerme a trabajar como un productor para empezar a levantar un proyecto desde cero, buscar el financiamiento en ese aspecto. Así que estoy con los compromisos ya adquiridos. Muy bien. Eso, y ver entonces si luego pues deseo con otros modelos que ya no sean dependientes al gobierno, porque las ayudas gubernamentales para nosotros los documentalistas se han ido desmontando. Por eso siempre estamos pidiendo en las redes que compartan, que compren los DVDs, que vean los streaming, porque eso es lo que le quedan a los documentalistas en Puerto Rico como pues, una forma de ingresos, porque hay menos apoyo ahora al documental. Vamos a ver que ahora anunciaron que hay unos nuevos fondos, eso estuvo detenido, ahora parece que se está empezando a abrir un poco a poco las oportunidades, pero esos son los 2 proyectos que tengo realmente, Coquito y algo sobre Filiberto. Perfecto. Bueno, nada, creo que abarcamos bastante todos los temas que íbamos a hablar, contestamos muchas preguntas de las que están acá. Luis Pérez sigue con lo del gallo y sigue que el gallo te va a internar con mensajes de texto ahora, de acá hasta la noche. Espérate los mensajes de él. Porque ahí en Facebook está escribiendo un montón. Súper gracias, Freddy. Acá Doroteo Gómez, vi los 2 documentales en el cine, Filiberto, los atesoro en DVD, son esos que pueden volver a verse infinitamente. Éxito, encantaría ver esa continuación, ¿viste? Ya estás pendiente ahí el próximo DVD, el primero te lo va a, ya sabes. Sujane también te está mandando ahí saludos. Nada, súper gracias por compartir toda esta información. Gracias, sinceramente, también por el apoyo siempre con ADOC. Tú eres un miembro importante de ADOC y siempre sos bien valorizado tu opinión en las reuniones que tenemos ahí, ahora virtuales, pero bueno, nada, lo que sigue por ahí.
Gracias. Si querés tener alguna despedida final a tus conocidos, a tus amigos, cuéntanos. Nada, agradecer a las personas que se sintonizaron, agradecer a Doc y al grupo Flamboyant que ha permitido esta serie de encuentros y conversaciones en este periodo donde la mayoría de las personas estamos tratando de quedarnos en la casa. Y finalmente, pues bueno, la parte de marketing, primero sí. Que Adoc, si están viendo esto, vayan a la página de Adoc y le da para que siga la página de Adoc, y no se pierdan la serie subsiguiente y sepan la muestra de Adoc y los eventos que están ocurriendo alrededor de los miembros de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. Y bueno, los links que estuvieron circulando, estamos en redes sociales con Filiberto, estamos en redes sociales con New Yorican Basket, estamos en Vimeo On Demand con Filiberto, que si quieren ver Filiberto hoy mismo pueden escribir watch.filibertothemovie.com o vodfilibertothemovie.com y pueden verlo hoy. Igual New Yorican Basket, como había mencionado, ese link Nuyo 79 le permite llegar a donde está el DVD en la tiendita de Adoc o el streaming en Amazon. Y Aljurilla está también en la tiendita de Adoc, que es el primer documental que llevé a cabo junto a Gabriel Cos, que compartimos el crédito de dirección, y también está en streaming en Video On Demand. Así que ayúdanos, que regando la voz, compartiendo un mensaje, nunca es poco, siempre nos ayuda a poder amplificar nuestro acceso a personas nuevas que conozcan de estos documentales, porque como nos han escrito algunas personas en este chat, pues si lo han apreciado, si lo han disfrutado, pues piense que su familia, su vecino, su vecina, la persona que está en Estados Unidos, pues lo puede disfrutar también y está accesible para que esas personas lo vean hoy mismo. Así que muy agradecido por esta oportunidad y sigan a Doc y a los esfuerzos que llevamos a cabo los documentalistas en Puerto Rico, tanto a nivel individual con nuestros proyectos, como tanto a nivel más gremial a través de la asociación. Bueno, muchas gracias, Freddy. Esperémonos vernos en algún momento sin esta pandemia y nos podemos dar un abrazo y felicitaciones por todos tus proyectos. Muchas gracias. Nos vemos. Y entonces ahora, gracias a todos por sintonizar. ¿Qué va a pasar el jueves que viene? El próximo jueves, Inti Cordera, productor de documentales en México, mexicano, y no solo en México, esa es la parte interesante, ha tenido coproducciones con otros países. Desde 1995 está metido en el mundo del documental y en el 2006 funda Docs MX, que empieza como un festival de documental internacional en la Ciudad de México. Ha crecido mucho Docs MX, obviamente ya no solo está en la Ciudad de México, también lo mismo que intentamos con Adoc y La Muestra, intenta llegar a lugares de difícil acceso y donde las minorías, ¿no? Y la gente que generalmente no puede ir al cine pueda tener la oportunidad de ver documentales. Y también tiene plataformas de desarrollo y de educación y de creación. Así que nada, a ver, vamos a tener una conversación con Inti y espero que estén todos presentes y podamos hacer un nuevo enlace con México y el mundo documental. Muchas gracias, Berenice. Viste que era importante que entraras y dieras toda esa información tan precisa y tan cabal e interesante. Y que agradecemos el apoyo brindado por el Fondo Flamboyant para las Artes, nuevamente, también lo vuelvo a decir. Muchísimas gracias. Y muchas gracias al público que está presente, que hace preguntas, que no nos abandona y que corre la voz y el documental y sus realizadores, sus creadores, podemos tener mayor visibilidad y ser más escuchados. Muy bien. Muy bien. Nos vemos el jueves que viene a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Bye.